Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde Texas, Estados Unidos. ¿Cómo está, hermano Miguel? Shalom, shalom. Muy bien, Harold. Un saludo para toda la audiencia y aquí desde Texas, expectante de poder compartir con ustedes. Así es. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros, hermano Miguel. De la misma manera, nuestro hermano Etzpi Ben Daniel, que nos acompaña desde Las Carolinas. Shalom, shalom, Etzpi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. ¿Qué tal, Miguel? Y todos los que nos escuchan, shalom. Así es. Y a todos ustedes, un gran saludo, un fuerte abrazo. Invitarles siempre a la audiencia a visitar nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Aquellas personas que nos están escuchando por primera vez pueden escuchar otros programas de radio que también están disponibles en YouTube y nos pueden encontrar a través de Un Rudo Despertar. Invitarles a que se suscriban a la página de unrudodespertar.tv. Hemos estado teniendo una respuesta muy positiva de parte de ustedes que nos vienen siguiendo, ya sea con los programas de radio o incluso con los blogs que se están publicando semana con semana. Y invitar a aquellas personas que aún no se han añadido al club de patrocinadores a que lo hagan. Sí, y con respecto al club de patrocinadores, Harold, que quiero invitar a nuestros oyentes, quería decirles una de las últimas enseñanzas. Seguimos revisando el libro de los evangelios cronológicos en español, que va cronológicamente por la vida de Yeshua. Nuestro último episodio para nuestros patrocinadores, entren allí, es desde el bautismo de Yeshua hasta el Pesaj. Y el anterior a ese tuvimos un programa muy bueno sobre el divorcio. Así que a los patrocinadores que ingresen allí a checar esto. Así es. Y bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy especial, considero yo, que va dirigido directamente a las hermanas o a las mujeres que vienen siguiendo la transmisión de Rudo Despertar Radio. Hemos titulado el programa de hoy, ¿Puede la mujer hablar / enseñar en la congregación? Y esto lo estamos basando a partir del pasaje de Primera de Timoteo. Vamos a ver, Primera Timoteo 2, 11 al 15, el cual me gustaría leer rápidamente para establecer así el contexto, ver un poquito de qué es lo que estamos hablando el día de hoy. Dice de la siguiente manera, Primera Timoteo 2, 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, hermanos, lee uno esto de primera entrada y pareciera ser como un pasaje muy, muy polémico,
en nuestros días, yo diría que en el transcurso de la historia, porque desde que, ¿verdad?, tenemos memoria, desde que existen congregaciones, iglesias, grupos, siempre ha existido una gran participación de parte de la mujer, al menos tal vez ya en esta época más moderna, tal vez diríamos que la mujer tiene una gran participación, un gran rol, y bueno, está el tema sobre la mesa, hermanos. Me gustaría tal vez escuchar sus observaciones, en el caso del hermano Miguel también, escuchar un poquito acerca de su experiencia cuando se desarrollaba un poco más en lo que era el área de la iglesia cristiana, en el ministerio, en el pastorado. ¿Cómo veía usted esa participación de la mujer, hermano Miguel? Sí, bueno, inicialmente el tema lo considero bastante espinoso, ¿cierto? depende de cómo se puede manejar. Claro. Pero me parece muy importante definir que el asunto no es de una lucha de poder. Ni tampoco es un asunto de superioridad intelectual o física o de cualquier otro tipo, porque a veces la gente piensa, no, es que lo que quieren plantear es que el hombre es superior a la mujer y nosotros tenemos que demostrar que somos iguales o superiores a los hombres. No, yo creo que el tema necesitamos abordarlo desde el punto de vista del diseño que el Padre hizo del hombre y la mujer. Somos complemento, el hombre tiene unas áreas fuertes, la mujer tiene las suyas también, los hombres somos orientados de una manera particular en el aspecto psicológico, las mujeres en otro diferente. El uno no es mejor que el otro, simplemente se complementan. Entonces, creo que el problema actual tiene dos raíces. Por un lado, la mujer que busca la liberación de una situación que ha vivido por generaciones de estar oprimida, ignorada, y por el otro lado, el otro extremo son varones que están evadiendo su responsabilidad, la responsabilidad que Dios les dio para jugar tanto en el hogar como en la congregación. Vemos que cada día hay menos líderes predicando la palabra, enseñando la palabra, y son más mujeres las que están haciendo esto. Entonces, teniendo todo esto en mente, me parece que vale la pena mirarlo de una manera desprevenida, abiertos a las diferentes opiniones que hay y simplemente considerar lo que dice la Escritura para hacer lo mejor que podamos, ¿cierto? Uh-huh. Estoy de acuerdo, hermano. Muy, muy sabia esa perspectiva, cómo se ha venido dando una problemática con respecto al trato de la mujer, ¿verdad? Nuestras culturas latinoamericanas tienden a ser muy machistas, ¿verdad? Entonces, el tema de ponerle, aquí decimos, se le pone el zapato encima a la mujer. Y entonces, queriendo tal vez anularla, muchas veces cuando la mujer tendrá muy buenos aportes, el padre le da mucha sabiduría también. Sabemos que el rol de la mujer como madre, ¿verdad?, en su hogar es importantísimo. Es inigualable, sí. Vemos casos, por ejemplo, en la escritura misma, recuerdo Proverbios 31, si no me equivoco, siendo un capítulo tan famoso, refiriéndose al rol de la mujer en la casa, y la pone a la mujer, la exalta de una manera que, bueno, admirable. Refiriéndonos propiamente a este pasaje de Timoteo, de 1 Timoteo capítulo 2, buscando un poquito de perspectivas y viendo el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, me encuentro con algo interesante. Timoteo viene siendo un líder de la Keilah o de la congregación asamblea en Éfeso, o una de las asambleas en Éfeso a la cual Pablo se está dirigiendo en esta carta a Timoteo. Y bueno, al parecer, lo que sucede en este caso es que en Éfeso
habían hombres que se habían infiltrado con doctrinas falsas. Y entonces habían llevado a tal punto la doctrina que ya habían mujeres que se estaban convirtiendo, por así decirlo, a estas falsas doctrinas. Una de las posiciones que me encuentro es que Pablo entonces le escribe a Timoteo y le dice, mira, con respecto a las mujeres, mejor que la mujer se mantenga aparte, que ella aprenda en silencio, con sujeción, pero refiriéndose a la problemática que estaba existiendo en ese entonces de las doctrinas falsas que les estoy mencionando. Entonces, me puse a indagar un poquito más porque me llamó la atención esta observación. Me encuentro más adelante que si comparamos digamos que ese mandato de Pablo para la congregación o para la iglesia y lo queremos aplicar de una manera universal, estaría en contradicción con otros escenarios donde vemos al mismo Pablo con mujeres vamos a ver, que aplican la enseñanza, que aplican su sabiduría y que él no las priva de llevar a cabo esas tareas. Entonces les voy a mencionar así rápidamente unos cuantos casos que encontré en las Escrituras. Tengo dice aquí, las ancianas de Creta. Dice que Pablo les dijo que deben enseñar lo bueno. Eso está en Tito 2:3. Luego tengo por acá a Priscila, a la cual Pablo consideraba una compañera en el Mesías. Eso está en Romanos 16:3. Y a ella dice que le enseñó el evangelio a Apolos. Eso está en Hechos 18:26. Y luego tenemos, ya casi concluyendo por acá, dice, a la iglesia de Colosas, Pablo les ordenó, instrúyanse y aconséjense unos a otros. Eso en Colosenses 3:16. Pero él no hace distinción de género. Entonces eso fue interesante también. Luego dice, a todos los hebreos Pablo les dijo, a estas alturas ya deberían ser maestros. Aquí tampoco hace como una distinción de género. Entonces, bueno, y está el otro ejemplo de una mujer que se llama Junia, que se nos dice que era una mujer destacada entre los apóstoles. Eso está en Romanos 16:7. Y bueno, ahí aparecen otros ejemplitos que me llamó mucho la atención, como les decía, porque en este caso específico, Pablo sí le está diciendo a Timoteo, las mujeres compórtense de una manera, pero en otros casos vemos que Pablo tiene como esa libertad con que las mujeres incluso enseñen, aconsejen, incluso vemos en el libro de Hechos mujeres con dones de profecía también. Entonces, para mí es interesante, pero rescato lo que usted está diciendo, hermano Miguel, que existen roles también, existe un respeto que debe haber entre el varón y la mujer. Me gustaría escuchar la opinión, la perspectiva del hermano Edsby con respecto a este tema. Yo creo que primero lo que hay que hacer hincapié es que esta es la palabra de Pablo. O sea, no todo lo que está adentro de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios. Entonces, incluso si Pablo tuviese estas visiones con respecto a las mujeres, lo cual es motivo de debate, esto no significa que esta es una ley para la iglesia o para la sinagoga o para nadie. Es simplemente algo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, en muchos casos va a suceder esto en las cartas de Pablo, y las personas lo que hacen es que toman para sí y para su congregación y quieren imponer las cosas de acuerdo a lo que ellos personalmente creen.
Entonces, si una persona o los líderes de una congregación tienen esta perspectiva de las mujeres, entonces van a hacer uso de ciertos versículos en la Biblia para poder apoyar esa perspectiva. Y si tienen una visión diferente, entonces van a buscar versos, también tomándolos fuera de contexto, para apoyar cualquier otra perspectiva. Entonces, yo lo que recomiendo es que nadie empiece a imponer sobre otras personas cosas que no están específicamente citadas en la Torá. Entonces, en el caso de esta porción de Timoteo, si uno la toma al pie de la letra, un par de versículos antes dice que la mujer tampoco debería estar vistiendo ningún tipo de joyas. Entonces, usted va a ir a la iglesia o a la congregación y que le va a decir a su mujer, no se ponga esa pulsera, no se ponga esos aretes. Eso va a ser solo para problemas y le recomiendo que no haga eso. Bueno, y si lo hizo, ya aprendió, seguro. De hecho, hay pastores que lo que hacen es recoger todas las joyas. Sí. Basado en un verso de Pablo. Sí, entonces, hay opiniones divididas. Me gustaría a lo largo de este programa desarrollar tal vez ciertos personajes en la historia bíblica y judía de cómo fue el rol de la mujer, porque tenemos no solo en la Torá y en el Tanaj, pero también en tiempos rabínicos contemporáneos de Pablo, que tenían una visión de estimar muchísimo a la mujer y a lo que la mujer diga. Pero con esto tampoco debemos descartar que también, como Miguel indicaba al comienzo, la Biblia, el tipo de sociedad del Medio Oriente hace 3.000, 4.000 años, en la edad de bronce, era una sociedad patriarcal. Esto no es motivo de debate. Esto significa que el jefe de la casa es siempre el papá. Por eso es que se dice en hebreo, por ejemplo, Beit Israel, Beit Jacob. Beit es casa, pero significa familia por extensión. Entonces, la casa de Harold, la familia de Harold sería Beit Harold, o Beit Miguel, o Beit Zvi. Ahora, los hijos o las hijas de una familia en un contexto bíblico siempre eran conocidos no por apellido, a pesar de que eso es algo que llegó hasta nuestros días. O sea que sus hijos se van a llamar de acuerdo al apellido del papá, o que se pasa a través del papá, la simiente de. En tiempos bíblicos se decía hijo de, y el nombre del papá. Tenemos Ben. Entonces, Yosef, José, Ben Jacob, el hijo de Jacob. Yeshua, Ben Yosef, el hijo de Yosef, etcétera, etcétera. Y si era una mujer, entonces se dice Bat, que es la hija de, y siempre el papá llevaba lo que es el peso de ser la cabeza de ese hogar, pero eso, otra vez, tiene que ver con roles y no tiene que ver con importancia o con quitarle ciertos derechos a las mujeres que se le quieren quitar el día de hoy. Claro. Me parece bien importante eso que anotaste al comienzo respecto de las sugerencias de Shaul, de Pablo, ¿no? Debemos mirar esas cartas como aplicaciones prácticas que Shaul hacía de los principios de la Torá a congregaciones o a situaciones particulares. Pero no podemos pensar que lo que él está haciendo allí es reemplazando los mandamientos de la Torá y estableciendo una nueva Torá aplicable a todas las congregaciones. Me parece muy sabio sus palabras, hermano Miguel y hermano Tzvi, porque no solamente aplica con ese tema de las mujeres,
sino que cuántas cosas leemos en las cartas de Pablo que al día de hoy las encontramos ya como doctrinas en muchos grupos de creyentes y bueno, puede ser que nos estemos equivocando. Entonces, ponerle atención a esos detalles. Usted dice que hay algunos que ponen segundo capítulo, Timoteo 11, a la entrada de la iglesia, en una placa. De una vez para señalar. Sí, no, ser sabios con respecto a eso, porque entender que delante del Padre, el Padre no hace acepción de personas. Él puede usar tanto a varones como a mujeres para manifestar su reino aquí en la tierra. De eso no hay duda. Él nos da dones y talentos tanto a varones como a mujeres. Sí, entendiendo que existen diferentes roles, como decía el hermano Miguel en un principio, ¿verdad? Y como Harold, sí. Perdón, sí, decía, a mí me gustaría, antes de entrar en ejemplos particulares de las Escrituras, remontarnos al comienzo de toda la historia, al primer hombre y la primera mujer. Okay. Hay una visión en el judaísmo, no se cree que Dios es hombre. O sea, nosotros en la perspectiva cristiana, yo diría en la perspectiva occidental, heredada de la Iglesia católica, se ve a Dios como un hombre. Las representaciones, por supuesto, están prohibidas pero en la Torá, pero de Miguel Ángel o arte medieval, Dios es un hombre. De acuerdo a la Torá, Dios no es un hombre. Dios es masculino y femenino, de igual manera. La razón por la cual el verbo en hebreo es aplicado de manera masculina a Dios es porque así funciona el hebreo. En hebreo, cuando hay hombres y mujeres en un grupo, se utiliza el verbo en masculino. Siempre es de esa manera, pero es como cuando se dice, por ejemplo, la mesa. No significa que la mesa es una mujer. O sea, la mesa no es ni femenino o masculino, pero gramaticalmente es un sustantivo femenino. De la misma manera con Dios, vemos un testimonio de esto cuando Él crea, y digo Él, porque no hay una palabra para él y ella juntos, en la lengua española o en el hebreo. Pero cuando Jehová crea a Adán, ¿qué dice? Que Él lo creó en su imagen y semejanza y lo creó masculino y femenino. Tenía de igual manera ambos atributos. Y no sucede hasta después que Él va a tomar los atributos femeninos de Adán y construirlo en una mujer. Y de aquí viene una enseñanza muy bonita. Primero, Él creó a la mujer para ser un complemento para el hombre, ¿ok? Ezer kenegdo, una ayuda idónea, me parece que dice en algunas versiones de las Escrituras. En el hebreo significa una ayuda opuesta a él, ¿ok? Para los que se preguntan por qué la mujer siempre se le opone. Para eso fue creada, porque es exactamente para darnos la parte que no tenemos, ¿okay? No tenemos esa parte nosotros. Traer un balance. De hecho ella fue sacada del varón, ¿no? Ella no fue construida del barro como lo fue el hombre. Y ahora quiero entrar también en esa palabra que es muy interesante. Pero ahora, el término en hebreo para esta ayuda idónea, ezer kenegdo, para el que entiende sobre los valores numéricos de las palabras en hebreo, es 360. Es un círculo perfecto. Cuando tenemos ese complemento, es que entramos en esa completitud, estar en un círculo perfecto, porque ella era parte de nosotros y así se refleja la imagen divina. Ahora, como muy bien dijo Miguel, tenemos un verbo distinto en hebreo de cuando Dios
creó al hombre, la palabra es formó al hombre, yatzar et Adam, a cuando él toma del lado o de la costilla del hombre y dice el verbo baná. El verbo baná significa construir. De aquí el judaísmo rabínico entiende que la mujer tiene incluso más sabiduría que el hombre, porque la mujer fue construida de una manera y el verbo baná está relacionado con construir. Es exactamente, el verbo construir es exactamente, está relacionado con biná, que significa sabiduría. Y también con la palabra ben, que decíamos que es un hijo. Y cuando algo sale de un papá, ese es el hijo. En este caso, la mujer salió del hombre, es como la segunda generación. Entonces, está esta raíz baná, y de aquí es que en el judaísmo rabínico se encuentran muchísimos casos en los que se dice que el nivel espiritual de la mujer es incluso más alto que el de un hombre. Y voy a compartir más a lo largo del programa sobre esto. Qué hermoso eso, hermano Spring. Nada más para hacer un paréntesis. Aquí tengo otro ejemplo del contraste que les mencionaba con respecto a este pasaje de Timoteo. Sin dejar de lado todo esto que ha venido aportando el hermano Tzvi, que me parece hermosísimo. Bueno, hija de la sabiduría. Eso fue como muy hermoso, eso que compartiste, hermano Tzvi. Dice acá que cuando Pablo se está refiriendo a las mujeres que más bien permanezcan o que se queden en silencio en la congregación, tengo este ejemplo que dice que Pablo permitía en la iglesia de Corinto que las mujeres oren y profeticen en voz alta. Eso está en 1 Corintios 11:5. Correcto. Y luego dice a la iglesia de Colosas, les dice que canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso en Colosenses 3:16. Entonces, me llama mucho la atención, Tzvi, lo que dijiste casi al final, que la mujer tiene como una sensibilidad a la parte espiritual, no sé, como que tiene una mejor conexión, podríamos decir incluso con el Padre. Ellas tienen como esa facilidad, yo lo veo con mi esposa, ella tiene ese manejo, ¿verdad? Esa sensibilidad, ¿verdad? Como ese sexto instinto, ¿verdad? O ese talento, ese don, de que ella me dice, mira, yo percibo esto en mi espíritu, siento que tenemos que ir por este camino, siento que aquello que estamos viendo por allá no es así, vamos a tomar mejor esta solución para tal vez, qué sé yo, X situación. Entonces, yo destaco esa sabiduría de las mujeres y cómo tú lo venías mencionando, hermano Spey, cómo el Padre las ha dotado a ellas con algo especial que definitivamente nosotros no lo tenemos y que eso viene a complementarnos de una manera perfecta, así como todo lo que hace Jehová, ¿verdad? Entonces... un aporte que quería hacer. Claro. Respecto también hay algo muy bonito en la creación misma que va sucediendo de una manera progresiva. O sea, primero crea Dios las cosas inanimadas y luego va creando las plantas, luego los animales, luego crea al hombre y lo último que crea es la mujer, ¿cierto? Es como que hubiera sido lo máximo que él hizo, ya por la experiencia que había tenido haciendo al hombre, sí. Vamos a corregir. Prueba y error, hasta que salió la mejor. Hasta que salió la mejor. Entonces, esa es una flor para la mujer. Bueno, pero quería aportar lo siguiente. De hecho, la mujer tiene una perspectiva de la vida y una capacidad de percibir cosas que los varones no tenemos. Y yo lo asimilo como la capacidad que tenemos nosotros en los dos ojos, que si nosotros vemos con un solo ojo,
tendemos a ver las cosas planas, o sea, perdemos el sentido de la profundidad de la distancia. Cuando usamos los dos ojos, podemos precisar las tres dimensiones. Entonces, en la vida sucede igual. La mujer, cuando no se le permite hacer su rol, aportar, complementar al varón, la vida del hombre se convierte en algo muy, muy monótono, muy plano. Entonces, se necesita la perspectiva de la mujer, porque ella siempre va a ver lo que nosotros no vemos. Es supremamente valiosa en ese sentido. Nosotros estamos orientados más hacia la parte práctica, ellas hacia la parte emocional, y ese es el complemento perfecto. Entonces, como dije al comienzo, el asunto no es de quién es mejor, de quién es más inteligente, sino de cómo acoplar las diferencias que por naturaleza, por creación, cada uno tiene. Amén, yo lo creo así. Y lo conecto, hermano Miguel, con lo que decía hermano Spin, que el consejo, vea qué interesante, en algún lado Pablo dice, bueno, al hombre yo le recomiendo que se quede solo. Esa es como tal vez la opinión de Pablo, y habría que ver el contexto de la opinión de Pablo en ese específico escenario. Pero en el escenario que usted me está presentando, hermano Miguel, yo estoy completamente de acuerdo con usted, y yo le recomiendo más bien al hombre que se case. ¿Por qué? Porque viene a tener ese complemento perfecto de parte del padre, y bueno, ¿cuánto le suma a la relación caminar dos? O sea, nosotros decimos aquí, dos cabezas piensa mejor que una, cuatro ojos van a ver incluso más allá, y todo lo que la mujer pueda aportar al hogar, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Quédese con nosotros y les compartimos este comercial. Ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. Hoy estamos tratando el tema de la mujer. ¿Puede o tiene la mujer que quedarse callada en la congregación, o puede la mujer enseñar en la congregación? Estamos viendo también lo que es la participación de las mujeres en el contexto bíblico, cuál es su rol, y hemos venido tocando aspectos muy bonitos acerca de la mujer. Y bueno, Harold, sí. Quería comenzar este bloque compartiendo algo antes de irnos a nuestras matriarcas y las profetisas y heroínas del Tanaj. Okay. Tengo aquí un par de ejemplos contemporáneos de Pablo, de Shaul, registrados en el Talmud. Entonces, es muy interesante. Hay una mujer muy famosa que hasta el día de hoy nombran a niñas en Israel con el nombre de Bruria. Bruria era la mujer del famoso, Rabbi Meir. Rabbi Meir, un sabio erudito de los tiempos talmúdicos, tenía esta mujer, Bruria, que dice que ella aprendió un día 300 leyes alajot en un solo día, e incluso ella a veces era escuchada en su sabiduría y en las alajot que ella decretaba incluso sobre ciertos hombres de su época. Encontré un episodio en el que ella
va caminando en Galilea y ve a un hombre aprendiendo en silencio, y ella lo pateó, dice, y le dijo un verso que está en Samuel, y que todo el cuerpo y que nuestra voz tiene todo que estar envuelto en el estudio de la Torá, ahí dando consejos. Y entonces interesante esto. Y otro ejemplo, tenemos el famoso Rabbi Akiva, que él escribió en su ketubá, en su contrato matrimonial que se redacta antes de casarse. Él escribió que su mujer estaba obligada a enseñarle a él Torá. Wow. Entonces, muy interesante como hay aquí, siempre se ve como el rol de la mujer oprimida, y hay incluso muchos ejemplos en el Talmud donde los casos no son así. O sea, siempre hay un contraste y un balance, o sea, a favor y en contra, pero entonces también resaltar estos casos muy importantes, históricos, en donde sí el rol de la mujer era resaltado basándose en ejemplos bíblicos, justamente. Y es que, ¿sabes qué me llama la atención, hermano Zvi, con respecto a esos ejemplos? Que la cultura judía, hasta donde yo entiendo, la participación de la mujer, no voy a decir que es nula, ni o sea, no es anulada, sino que más bien yo la veo como una cultura machista como la de nosotros, incluso en Latinoamérica, donde el varón viene siendo como esa figura que está por encima, por lo que tú explicabas, obviamente que él es el que está puesto por Dios como la cabeza del hogar, que vela por la seguridad, la protección, el sustento incluso de la casa, de los hijos. Y nuestra experiencia yendo a Israel, recuerdo que cuando va uno al Muro de los Lamentos, había una sección para los varones, hay otra sección para las mujeres. Entonces tú ves como esa, tal vez como esa separación, ¿verdad?, entre el varón y la mujer. En el grupo ortodoxo, en la comunidad ortodoxa, vemos a las mujeres que tienen que cubrirse su cabeza. Entonces hay como ciertos detallitos que tal vez uno percibiría como que son como machistas, diríamos tal vez en la cultura nuestra. Puede ser que yo lo esté malinterpretando, pero de ahí que me gustan muchísimo los ejemplos que trajiste, porque son ejemplos reales que aparecen en la historia del judaísmo, donde se exalta a la mujer misma, se le respeta, y se ven estos ejemplos de estas mujeres que mencionaste, que ejercen sus dones y son respetadas, ¿verdad?, en medio de la comunidad. Entonces, lindísimo. En el judaísmo rabínico se cree que las mujeres no tuvieron participación en el pecado del becerro de oro. Oh. Y con respecto al mandamiento en donde dice respetarás a tu padre y a tu madre, por temor a ser entendido que el padre era más importante porque aparece en primer lugar, en el judaísmo rabínico siempre se trae a complemento Levítico 19:3, en donde dice cada uno temerá a su madre y a su padre, poniendo a la madre en primer lugar, y este temor es por supuesto un sinónimo de reverencia y de respeto. Entonces de aquí que se ve el rol de la madre y del padre como igual, de acuerdo a la Torá. Qué hermoso eso, Zvi. No conocía ese dato. Y otra cosita rápidamente que les quería mencionar de esta experiencia en Israel, recuerdo que se nos dijo que las mujeres podían participar del servicio militar, pero se procuraba que las mujeres ocuparan puestos en el ejército donde no necesariamente estaban expuestas a tener que lidiar con
con la matanza, con la muerte de otras personas, porque una vez que la mujer o el hombre incluso mata a otra persona, se pierde algo, se quiebra algo dentro de la persona. Entonces como que procuraban cuidar esa parte en las mujeres, ya que la mujer en la mayoría de los casos está a cargo de la casa, tal vez está en mayor contacto con los hijos, entonces cuidan ese aspecto de la mujer hebrea, lo cual me gustó muchísimo, ¿verdad? Entonces dejan al hombre que sea el que se vea expuesto. Si se va a morir alguien, que se muera el hombre. Y no la mujer, porque la mujer va a cuidar de los chicos, ¿verdad? Entonces, más o menos así lo interpreté yo. Pero no, rescatando el principio, ¿verdad? De que la mujer no derrame sangre, pues, y guarde esa parte en su corazón y ella pueda tener cuidado de la casa y de sus hijos. Entonces, pero bueno, más o menos, para darle una conclusión a este pasaje de Timoteo en lo personal, ¿ok? Esto es Harold Calvo opinando. Yo pensaría que esto es un caso aislado de Pablo refiriéndose a la congregación en Éfeso, que no necesariamente aplica a todas las congregaciones y que no lo podemos convertir, como dijo el hermano Spin, en un mandamiento, ya porque Pablo lo mencionó en una carta, en un instante de una situación particular. Exactamente. Entonces, no lo hagamos una doctrina como tal. Quería compartirte un ejemplo que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, y que me digas qué hubiese dicho Pablo de esto. Okay. Estoy en el versículo 14. ¿Okay? El contexto es que habían encontrado el libro de la Torá y querían escuchar la palabra de Jehová. Entonces el sumo sacerdote en ese momento se llamaba Hilcías o Hilkiahu en hebreo, dice que fue con Ahikam, Akbor, Safán y Asaías a la profetisa Huldá, una mujer profeta. Era la mujer de Shalom, hijo de Tikvá, hijo de Jerjás, guarda de las vestiduras, y hablaron con ella. Y luego ella va a decir, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y le da un mensaje que el Todopoderoso envía para ellos. Y está hablando acá el sumo sacerdote. Entonces, acá tenemos un ejemplo, y no es el único, pero de una mujer que es exaltada a un estatus de profetisa, que tiene la palabra de Jehová, y hombres yendo a ella para escuchar lo que dice. Entonces otros dirán, no, una mujer no tiene nada para decirme, no hay nada que yo pueda aprender de ella. Pero no es el caso aquí. Wow, poderoso. Poner atención a esos casos cuando nuevamente el Padre utiliza a las mujeres para enseñarnos, para hablarnos, para guiarnos y bueno, ya a un nivel profético, escritural, porque cuando hablamos de profecía, ya a nivel escritural, como en este caso que tú estás mencionando, es el mismo Jehová hablando a su pueblo o hablando a individuos, ¿verdad? Pero es como que fuera la voz del Padre, ¿verdad? Hablándolos. Y en este caso lo hace a través de una mujer. Y bueno, a lo largo de las escrituras vemos casos de mujeres excepcionales. Obviamente vemos cosas positivas como cosas negativas que podemos rescatar para aprender y tal vez no incurrir en el error, ¿verdad? Y el punto principal es no decir, mira cómo las mujeres cometieron estos errores y por eso no hay que escucharlas. Porque adivine qué, hay más errores registrados que hombres hicieron. Claro. Entonces, no sería justo que las mujeres miren eso y digan, mira estos reyes corruptos lo que hicieron. Entonces, por eso todos los hombres no deberíamos escuchar
y vamos a formar una sociedad donde las mujeres lideran. Entonces, hay ambos casos y no hay que tomar los casos fuera del contexto establecidos. Entonces, en el libro de Jueces también tenemos el caso de la jueza Débora, que el pueblo la iba a escuchar a ella, tal como iban a escuchar a Samuel, como iban a escuchar a Sansón, iban a escuchar a Débora. Y tenemos muchos casos de heroínas como Yael, que mató a un hombre en una tienda clavándole una estaca en las sienes. Tenemos el caso de Séfora, ¿te acuerdas? Dejando la tierra de Midian, yendo con Moisés y sus hijos para Egipto, en donde el Eterno quería matar a Moisés. Y Zipora encontró, ella es la que sabía cuál era el motivo, cuál era la causa del que el ángel del Eterno venía a matar a Moisés. Y ella fue, circuncidó a su hijo en el desierto, sin anestesia, con una piedra, y no solo esto, para ponerle la cereza al postre, agarró el prepucio y se lo tiró a los pies a Moshe. Híjole. Entonces, ese es el rol de la mujer también. Y ella le dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Wow. Entonces vemos como ella tomó las riendas cuando Moisés más lo necesitaba. Y ella es la responsable de que se haya cuidado el pacto en ese entonces y de que Moisés hubiese llegado a hacer el acto que fue el más revolucionario en toda la historia de Israel, sacar al pueblo de la esclavitud. Moisés hubiese muerto si no hubiese sido por su mujer ahí. Así es. Qué carácter y qué valentía la de esta mujer. Sí. Y sin pensarlo mucho llegó y actuó, tomó autoridad y se plantó, ¿verdad?, delante del ángel, previniendo así la muerte de Moisés. Y ya que hablamos de ese contexto, hermanos Pi, hay un pasaje que cuando leemos en la Parashá, en la porción de la Escritura, es polémico y me gustaría tal vez que tú lo comentaras un poco, porque al menos en la versión en español, cuando leemos este pasaje, déjame buscarlo rápidamente. Sí. ¿En dónde está este pasaje? Este se refiere a la ocasión en que la hermana de Moshe, Miriam, habla mal de Moshe, o sea, como que hay chisme, hay calumnia junto a su hermano Aarón, pero resulta ser que Miriam es la que recibe la lepra. Y cuando tú lo lees, tú dices, pero me parece como un poquito machista aquí la escritura, ¿verdad? Como que Dios se fue a favor del hombre y entonces Miriam fue la que se llevó la peor parte y al final Miriam es la que tiene que pedir perdón para que, o tiene que interceder más bien Moisés por Miriam para que se le vaya la lepra y Aarón libre, contento y muerto de risa, ¿verdad? Entonces, tal vez tú nos puedas comentar un poquito más acerca de este pasaje. Déjame buscarlo aquí rápidamente. Ok, ya lo encontré, Harold. Ok. Te quito la presión. Está en Números capítulo 12, okay, en donde dice que María, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, Cushit, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces, cierto, ok. El error. Un momento, y sigo leyendo, dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego más adelante vemos que ya a Miriam le cae la cuestión, ¿verdad?, de la lepra. Sí, lo que vemos aquí, hay un error de traducción en la forma verbal, en donde dice en el primer verso, María y Aarón hablaron. Entonces, hablaron está de manera plural, cuando en el hebreo se puede diferenciar cada forma verbal, no solo si es singular o plural, pero también si es masculino o femenino.
Y la forma verbal aquí dice va-te-da-ver. Va-te-da-ver significa y ella habló. Entonces, ¿quién es ella? Miriam. Entonces, el versículo en hebreo nos indicaría que Miriam es la que comenzó este asunto. Y por eso probablemente sea la que recibió consecuencias por esto. Sí, tengo la versión de la Biblia textual, dice, murmuró Miriam con Aarón contra Moshe a causa de la mujer etíope que había tomado. O sea, es así como lo plantea. Interesante, sí, más cercano. ¿Ves qué interesante? ¿Qué detalle? Porque, como te digo, siempre, año a año que leemos la parashá, la porción de la escritura, cuando llegamos a esta porción y leemos justo ese pasaje, siempre surge la pregunta y decimos, pero ¿qué pasó aquí? Parece haber como cierta injusticia, ¿verdad? Tal vez Aarón también, y tratamos de rescatar a Aarón y decimos, no, es que él es el sumo sacerdote y entonces él, como que Jehová tenía ahí un acuerdo con el hombre y lo salvó. Pero bueno, muchísimas gracias más bien por me parece interesante hacer un comentario aquí respecto a lo que puede suceder en las congregaciones, que es precisamente esto. El hecho de que no se impida que la mujer participe y enseñe y desarrolle su liderazgo, no significa que ella puede ser una rueda suelta, porque en muchos casos nos hemos encontrado con personas que dicen, mire, el Señor me habló a mí, y entonces como el Señor me habla a mí, estoy por encima del pastor, estoy por encima de la congregación, de todo el mundo, y entonces comienzan ellas a manipular y a querer hacer todo lo que les parece, y en muchas ocasiones también ellas son instrumentos que se prestan para hacer daño en las comunidades. Exacto. Entonces, en este caso en particular, si eso estuviese sucediendo, ahí es donde vendría Pablo y diría, yo digo que la mujer se quede callada. Exacto. Sí, pues, como... si está sucediendo este tipo de cosas, ahí es donde está el problema. Exacto. Eso no habla de la mujer específicamente, sino de ciertas cosas o circunstancias que pueden estar sucediendo en esa congregación en particular. Cuando se está sacando a la comunidad de ese orden o de esa de ese orden establecido por el padre, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir que hay que poner orden con las mujeres y para no descarriarnos, en otras palabras, para no descarriarnos. Sí, de hecho he conocido personas que afirman tener ministerios itinerantes, ¿cierto? Entonces dicen, no, yo tengo un ministerio itinerante, ¿y usted quién le supervisa o quién la dirige o qué? No, el Ruach, el espíritu. Y varones también, ¿no? Entonces estos personajes van de un lado al otro enseñando doctrinas que les parecen convenientes o que resultan atractivas para ciertos grupos y van sembrando una cantidad de cizaña por todas partes sin ningún control, protegiéndose o afirmándose en el hecho de que tienen un oráculo directo recibido por Dios. Son llaneros solitarios, pero más bien lo que provocan es división en medio de tal vez de la congregación. Y lo importante aquí, diría yo, hermano Miguel, es filtrarlo todo por la escritura, porque no hay nada que se salga de la escritura. No hay un evangelio nuevo que necesitemos que se nos predique o una doctrina nueva, ¿verdad? Una revelación nueva del Padre, diferente de lo que se nos dijo en la Torá, los profetas, e incluso el testimonio que vemos de Yeshua y los discípulos. Entonces, cuando vemos que algo se está saliendo del orden, mejor filtrarlo por la palabra y decir, un momento, trazamos una línea y de aquí no vamos a salirnos, ¿verdad? Sí, de hecho Yeshua dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Amén. Pues uno tiene que observar la calidad de vida realmente que tiene esta persona. Así es. Hace poco conocí a alguien que estaba inspirada por el Espíritu y ella le decía a un pastor de una congregación en Nueva York que
el Señor le había mostrado que él debería dejar a su esposa para estar con ella. Ay, Dios mío. Y había revelaciones y mensajes de todos lados, ¿sí? Sí, pero eso no tiene sentido. Eso no puede ser. Jamás. Sí, pero es que el Espíritu me dijo. No. ¿Quién sabe cuál espíritu, verdad? Porque, claro, como dice usted, hermano Miguel, no tiene sentido y no tiene el fundamento bíblico, que es lo que venimos hablando, ¿verdad? No tiene un ¿cómo se llama? Como una base bíblica, un soporte. Un soporte bíblico que usted dice, bueno, lo vemos en la Escritura. No, quebranta totalmente los mandamientos de Dios. Entonces, a eso le hacemos una X, lo marcamos y lo desechamos. Jamás. Claro. Jamás. Entonces, no nos debe dar temor en esos casos decir, sí, nos van a acusar de machistas por no permitir que esta señora venga y enseñe. Oiga, pero si el testimonio de la persona no es consistente con la Torá, con lo que dice la Escritura, entonces no nos dé temor decir, mire, hasta ahí un momento, pare allí, porque nosotros nos llevamos por lo que dice la palabra realmente, ¿no? Amén. Me parece muy sabio, Y bueno, hermanos, ya casi vamos concluyendo el programa. Se nos quedan otros casos, muchos ejemplos dentro de las Escrituras. El caso de la misma Sara, la esposa de Abraham. La misma Rebeca, Raquel, tenemos el caso de Lea, tenemos los casos de liderazgo, el caso de Ruth y de una Esther, por ejemplo, que viene de un contexto tan humilde y el padre la llega a poner en lugares de eminencia, donde ella tiene que aplicar la sabiduría del Altísimo para poder, incluso el caso de Esther o el caso de Hadassah, tiene que ver directamente con la preservación del pueblo judío, por ejemplo. Entonces, díganme ustedes si no es cierto que tenemos mujeres que son excepcionales en la Escritura. Bueno, de hecho, Yeshua aparece primero a las mujeres. O sea, quienes primero se enteran de la resurrección fueron mujeres, no fueron los varones. Interesante. Él tenía discípulas mujeres, también él le enseña a la mujer samaritana, o sea, él también no hace esa distinción. Cierto. Y en el caso de Esther, fíjense incluso cómo ella le dice a Mordejai, ahora por favor tú y dile a todos que ayunen por 3 días. O sea, una orden de esa calaña, y Mordejai, o sea, en ese entonces tampoco, él no dice, bueno, no, le tengo que preguntar a los ancianos de la ciudad. O sea, toma lo que la mujer en esa posición de autoridad le está diciendo para llevar a cabo la voluntad del Eterno. Así es. Y está el caso de creo que tú lo mencionaste, Manuel, el caso de Yoheved, así es como lo mencionas en hebreo. ¿Cómo lo mencionas en hebreo? Ajá, Yoheved, la mamá de Moisés, y su hija, Miriam, la mencionábamos ahora, de cómo ellas desafían la orden del rey de Egipto, o sea, la orden de Faraón en ese entonces, y de esa manera preservan también la vida de Moisés. Porque si no, la orden lo que decía era maten a todos los niños, a todos los bebecitos varones, ¿verdad? Y ella se arma de valor y de carácter, desafía la orden, no hace caso y pone a Moisés sobre las aguas, al punto de que Moisés, ya conocemos la historia, ¿verdad? Y no olvidarse también de las parteras. Las parteras en ese tiempo en Egipto, que dice que le dijeron a los gobernantes en Egipto que las mujeres hebreas daban a luz muy pronto, y que entonces también ellas desobedecieron o desafiaron las órdenes del rey, y eso trajo gran bendición y también es visto como un honor muy alto en el judaísmo rabínico, y Miriam es considerada una profetisa también en la tradición judía. Claro, y tiene una gran participación. Recuerdo que ella, después de cruzar el mar de juncos o el mar rojo, ella empieza a cantar y empieza a adorar y lleva al pueblo, lo mete en esa adoración al Altísimo, ¿verdad?
Pero Así bueno, es. hermanos, se nos acabó el tiempo, ahora sí. El deseo nuestro con este programa era poder destacar ese rol tan importante en las mujeres, poder aclarar, traer un poquito de luz con respecto a ese pasaje polémico de las mujeres en la congregación. Nuestro deseo es que las mujeres puedan operar en los dones que el Padre les ha dado, como decía el hermano Miguel, siempre en un orden, siempre en un respeto, siempre con el fundamento que es la palabra del Altísimo, su Torá, los profetas y el testimonio de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Tú piensas que después de este programa nos van a querer más las mujeres? Veremos los comentarios, a ver. Ok, sí, eso. No estaba seguro si decirle a mi señora que escuchara o no el programa, dependiendo cómo. No, por supuesto que sí. Hermano Miguel, muchísimas gracias por su participación, Bueno, gracias por con mucho acompañarnos, gusto. compartir su sabiduría, que el Padre le bendiga muchísimo. Y hermano Edspi, también un fuerte abrazo a la distancia, muchísimas gracias por tus consejos y por la revelación que el Padre te ha dado con la palabra. Gracias a ustedes, un placer. Y a ustedes, hermanos, muchísimas gracias por continuar siguiéndonos en los programas. Por favor, manténganos en oración, mantengan en oración al ministerio de Un Rudo Despertar. Lo dejamos ahora sí con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom.